Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Semper Fi. ¿A qué somos fieles? ¿Y es la fidelidad al deber un valor vigente? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con un tema más de la serie de este trimestre. Y el tema que vamos a revisar esta semana se llama Semper Fi. Es una abreviación de una frase en latín que significa Semper Fidelis. Esta es una frase que, según cuenta la historia que leí, que fue acuñada en la Primera Guerra Mundial y era utilizado por los Marines para identificarse, y es un sinónimo de ser siempre fiel aquí a tus principios, a las convicciones. De hecho, dice que era esta frase reflejaba la lealtad, el honor, el coraje y compromiso que se esperaba que cada marín tuviera con sus compañeros y con su país. Y el tenor de este tema es que la fidelidad no es siempre una característica que solamente puede reflejar una persona perteneciente a un grupo cristiano en específico o a una religión en específico. Dios, de hecho, en la Biblia nos muestra muchas veces cómo le daba lecciones a los cristianos de la época, que era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y usaba personas que, entre comillas, no tenían este acceso al club privado que eran los judíos, o al menos que ellos creían ser, sino que eran de fuera. Y recuerden que ellos, el pueblo de Israel tenía muy arraigado que ellos eran el pueblo de Dios. Muchas veces este concepto pueblo de Dios lo sentían solo para ellos, sin opción de que alguien ajeno al pueblo de Dios pudiera acceder a Dios. Algo muy distinto a lo que creía Dios o lo que pensaba o lo que esperaba Dios de su pueblo cuando crea un pueblo. Él esperaba que este pueblo fuera el reflejo del carácter y voluntad de Dios para todos los demás pueblos, pero no que se guardara el Dios para ellos mismos. Y es así como hay un personaje muy famoso en la historia, que fue el rey David, ¿verdad? Todos conocemos la historia de que cuando era niño fue ungido, y también cuando derrota a este gigante Goliat solamente con una piedra. David pasa a ser rey de Israel, y un rey muy orgulloso. Es el escritor de los Salmos, David, como muchos de ustedes saben. Fue un personaje muy importante, tan importante fue David que fue escogido ese linaje para el nacimiento posterior de Jesús. Si tú empiezas a revisar la genealogía de padre e hijo hasta llegar a David, está en la misma línea sucesoria de Jesús. Bueno, la historia que les voy a contar es bastante conocida, ¿verdad? David halló gracia en sus ojos una mujer que se estaba bañando, mujer que era casada, pero aún así David la mandó a llamar para acercarse a ella, como dice la Biblia. Y una vez que esta mujer quedó encinta, embarazada, se le convirtió en un problema al esposo de la mujer. Y
me quiero centrar no en el David en este caso, sino en Urías Eteo, que era el esposo de esta mujer. Urías, se le dice Urías Eteo no como su apellido. Urías no era israelita, no era judío, por ende venía desde otro pueblo. Pero él adoptó las costumbres, adoptó la fe y adoptó el Dios de Israel. Un Dios que efectivamente lo acogió, porque Dios no tiene pueblos predilectos a la hora de amar. Dios, como les dije antes, Dios quiso poner un pueblo como ejemplo, un grupo para que lo mostraran, pero Dios nos ama a todos. Por eso es que Cristo viene y muere por todos. Si Dios hubiera tenido predilecto o predilecciones por pueblo, se hubiera mantenido así. Cuando vino Cristo, hubiera muerto solamente por un pueblo, quizás no los israelitas, hubiera pasado a otro pueblo, o hubiera dicho personas con cierto linaje, ciertas características, pero no fue lo que hizo Dios. Dios mandó a su Hijo, vino Dios a morir, vino Cristo a morir, vino el Hijo del Padre a morir por todos. Y después vamos a revisar eso más adelante. Si tú te vas a leer 2 Samuel 11, si la quieres leer completa del 2 al 27, te das cuenta que David manda a llamar a Urías, lo manda a llamar y le dice: ándate a la casa a descansar. Y el pueblo en ese momento estaba en guerra. Y Urías, ¿qué dice? Si están todos peleando, ¿por qué yo me voy a ir para mi casa? No, acampó afuera del palacio con los soldados. Y David lo llama después, le da una comida, me imagino con sentimientos de culpa o queriendo conseguir otra cosa. Y este personaje quiso ser fiel a los demás, dijo: yo no merezco, y le dice: están todos peleando, están todos durmiendo en carpas, esta gente que nos viene a atacar está queriendo acercarse al arca, un artefacto muy importante para el pueblo de Israel en esos momentos, el arca del pacto, donde en unos inicios estaba la presencia de Dios ahí. Y bueno, han hecho películas de eso, es una reliquia muy, muy codiciada y que no se sabe dónde está. Bueno, en ese tiempo estaba, y este hombre, Urías, decía: yo debo estar acá con los que tengo que estar. No voy a ir a mi casa a comer, a estar con mi esposa, con mi familia, si los demás acá están peleando y yo me quedo acá. Entonces, podemos deducir que el que supuestamente el rey, el ejemplo de todos, el que debía comportarse y ser fiel realmente, actuó de mala forma. No lo estamos juzgando, estamos reflejando lo que dice la historia. Y aquel que no nació israelita, que no nació con sangre judía, sino que adquirió después la fe, o la nacionalidad, por decirlo así, él era fiel a Dios, le preocupaba dónde estaba el arca. Él era fiel al rey, porque dijo: mientras haya guerra, los soldados deben estar acá, alineados con lo que tiene que pasar. Yo no me puedo ir para mi casa. Era fiel a su esposa también, porque ni siquiera fue a su casa, estaba ahí esperando al pie del cañón, y era fiel a su deber. No buscó un beneficio. Bueno, si me está echando el rey para la casa, me voy a mi casa. Total, el rey es el todopoderoso en el país, y yo, a las órdenes de él, yo voy y sigo. Pero no, él se mantuvo firme. El final de la historia, no sé si lo conocen, por eso dije si lo pueden leer en los textos que les mencioné anteriormente. Pero al final el rey, para intentar solucionar el problema que se le había creado, lo manda al frente de batalla y piden que cuando estén en el frente, peleando ya en el frente, es cuando ya están en ese tiempo, sobre todo cuerpo a cuerpo, mano a mano, peleando los soldados, y le pide que lo dejen solo para que muera. Y ese es el fin de Urías. Él es muerto en batalla a raíz de toda esta situación. Y la fidelidad en este caso vino desde un supuesto no hijo de Dios, dejó un ejemplo tremendo a un hijo de Dios.
Algo muy recurrente en las religiones y en las denominaciones es querer tirar el Dios hacia su rancho. Este es nuestro Dios. El Dios es el Dios de esta religión. Y ahí se crean, no sé, en algunos casos hasta sectas o cofradías o incluso clubes sociales, donde generan una gran separación entre estas personas y el resto de la gente. Es una división que crean porque es como algo muy cerrado, con muchas condiciones para poder acceder a ellos. Las religiones, denominaciones empiezan a generarse en estas cofradías chiquititas y empiezan a separar a Dios de la gente. Como que Dios no tiene, tienes que cumplir los requisitos para pertenecer a nosotros, tienes que ser de ciertos modos o de ciertas cosas para poder comulgar con nosotros. Tienes que cumplir tareas en algún momento, mandatos, tienes que llenar espacios de una lista para poder estar y para poder tener acceso a Dios. Algo muy distinto a lo que hacía Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Se mezclaba con la gente, iba a las fiestas, caminaba entre ellos. ¿Y a quiénes se acercaba Jesús? A todos aquellos a los que los religiosos de su época también decían que no había que acercarse, a los samaritanos, a los fariseos, a los samaritanos, a los publicanos, a las personas a las que los demás rechazaban, o al menos el grupo religioso de la época rechazaba porque decía que eran pecadores, ¿verdad? ¿Y cuántas veces en nuestro tiempo rechazamos a los pecadores? ¿Cuál es el problema? Que por los pecadores es porque Jesús vino a morir. Y un ejemplo que me deja la historia de Urías y David es que al final él es muerto, pero nosotros de repente claramente no estamos mandando a nadie a morir al campo de batalla, pero sí los matamos espiritualmente. ¿Cómo se mata a alguien espiritualmente? Pucha, de muchas formas. Primero diciéndole que no tiene lugar o parte a Dios, o no tiene lugar para llegar a Dios. Y tú dices, ay, pero ¿quién va a hacer eso? Muchas veces lo hacemos. Inconscientemente de repente, y a veces más consciente. Yo creo que todos tenemos alguna historia de cuando le empezamos a explicar de Biblia a alguien y aparecen conceptos como aceptar a Jesús, aparecen conceptos como el bautismo, los mandamientos y estudiar la Biblia, y aquella persona que no sabía nada y empieza a aprender recién, la persona dice, apa, tengo un papá que murió sin saber de esto. Tengo una madre que murió sin saber nada de esto. Tengo un abuelo, tengo un conocido, tengo un amigo que se está perdiendo la salvación. Y te hacen la pregunta inmediatamente, ¿qué pasa con aquellas personas que no aceptaron? ¿Qué pasa con aquellas personas que no? Y no sé qué respuesta des tú, porque puedes dar una respuesta muy errónea según tus pensamientos, o según tú lo que crees, o según tus conclusiones. Podemos dar respuestas muy erróneas. O aquellas personas que son más busquillas también de repente dicen, epa, y si aceptar a Cristo te hace salvo, y si estudiar la Biblia te hace salvo. Entonces, toda esta gente que vive en montañas, o estas tribus de indígenas, y te empieza a dar ejemplo de muchos grupos de personas que por ningún caso hubieran tenido acceso a estudiar la Biblia, a aprender acerca de Jesús o a aceptar a Jesús. Y el consejo que yo te puedo dar, tanto si tú te has hecho la pregunta o tanto si te la han hecho, es que descanses, porque no es, gracias a Dios, no es nuestro trabajo ser jueces de nadie. Dios sabrá, Dios es todopoderoso, es todo sabio, es omnisciente. Y debemos confiar en la voluntad de ese Dios, sin emitir juicios acerca de que quizás están perdidos, o si no se bautizaron no van a tener acceso al cielo, o si no aceptaron a Cristo
Porque primero nosotros no conocemos la vida de esa gente, no sabemos qué fue y tampoco sabemos cómo Dios las va a juzgar. Quitémonos el rol de jueces y pongámonos en el rol de ser amigos y ser representantes y reflejar a este Dios. Cuesta, obvio que cuesta. Pero hay textos que te dicen que Cristo vino a morir por todos. Por todos. ¿Cuántos son todos? Todos. Y te puedo nombrar muchos, y te los voy a nombrar, de hecho. Hechos 16:31, cuando Pablo y Silas están en la cárcel y hay un gran terremoto, se abren las puertas y ellos podrían haber escapado. Y el carcelero, que si se le escapan los presos, que es más probable que hubieran muerto, les pregunta, entra y asustado pensando que se la habían arrancado. Y los ve que están ahí ellos, tranquilos, ninguno se escapó. Le impacta tanto este testimonio de estos cristianos presos que le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice. Y Pablo y Silas le responden, cree en Cristo y serás salvo, no solo tú, sino también tu casa. Serás salvo tú y tu casa. No le manda a hacer nada más, no le da un sermón tremendo, no, le dice, ¿cuántas? 10 palabras, cree en Cristo, serás salvo tú y tu casa. Lucas 19:10 dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el rol de Jesús. ¿Y por qué murió Jesús? ¿Por qué muere? 1 Tito 2:6, Isaías 53:6, por todos, dice. Hechos 2:9, por cada hombre. Juan 3:16, por el mundo entero. 1 Juan 2:2, por los pecados de todo el mundo. Romanos 5:6, por los impíos. Mira tú que de repente me siento un cristiano muy orgulloso de no ser, y me siento muy orgulloso de no ser impío. Resulta que Jesús vino a morir por los impíos. Segunda de Pedro 2:1, por falsos maestros. Mateo 20:28, vino a morir por muchos. Efesios 5:25, vino a morir por la iglesia. Gálatas 2:20, vino a morir por mí. Quien esté leyendo el texto en ese momento puede decir que vino a morir por mí. De repente es complejo leer algunas cosas o entender algunas cosas de la Biblia. Y sin duda, si en algún momento tenemos la opción de estar frente a Cristo, frente a Dios, le vamos a hacer muchas preguntas. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo conocemos al Padre? Queremos conocer al Padre. Y Jesús dice, ¿quieren conocer al Padre? Mírenme a mí. Porque el que me conoció a mí, conoció al Padre. ¡Wow! Mira el testimonio de Cristo, tanto en los 4 evangelios que representan su vida, como en los libros posteriores. Mira el testimonio que dio Cristo cuando estuvo en la tierra, cómo actuó y de qué forma. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Oye, pero no, yo no tengo todas las respuestas, nadie las tiene. Si alguien dice que las tiene, te está mintiendo. Pero ese Cristo del que está ampliamente documentado, no te quepa la menor duda. ¿Tienes duda que existió? Googlea un poco. ¿Cuántas fuentes de escritos hay? ¿Cuántas personas dijeron haberlo visto? Es más, ¿cuánta gente murió obligada a negarlo o a decir que lo que vio no fue verdad? Pero simplemente terminaron muriendo muchos porque era verdad lo que vieron, era verdad lo que contaron. Ese Cristo existió, ese Cristo es real y ese Cristo murió por ti y por mí. Por eso 2000 años después tenemos acceso a esto, a los escritos y al testimonio que Él dejó. Y ese testimonio es para los que pertenecen al club privado y aquellos que están fuera, quizás lanzados al mundo, como decimos nosotros. Quizás esperando que en algún momento alguien les hable o les diga, este Dios existe y es el que te puede ayudar a vivir la vida. Es lo que necesitas para completar esa parte incompleta que yo sé que sientes. Ese Dios, ese es mi Dios y es el Dios de todos. También ese es el juez. Por lo pronto, te invito a conocerlo día a día, a estudiar la Biblia, a leerlo y le pido que te dé muchas bendiciones a ti y a tu familia.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.